Aleluya. Vaya conmigo a la palabra del Señor, amados hermanos, en Números capítulo 12. Amén. Bendito sea el Cordero de Dios. Números capítulo 12. Gloria al eterno y soberano Dios. Aleluya. Números capítulo 12. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando lo encuentran, puedan ponerse de pies. Aleluya. Y responder con un fuerte amén. Aleluya. Números capítulo 12. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Números capítulo 12. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Aleluya. Bendito sea Jesús. Por ser esta la poderosa palabra del Señor, la vamos a dar lectura honrando la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijo: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió, aleluya, en la columna de nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aleluya. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a predicar, o la enseñanza se titula Dos tipos de lepra. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el Cordero de Dios. Pero para poder entender, hermano, aleluya, este tema, tendríamos que leer y vamos a tocar temas o versículos que la ley especifica en cuanto a la lepra. Amén. Literalmente la lepra pues era o es una enfermedad que sale a la piel, amén, y le aparecen llagas o sarna, bendito sea Dios, que hoy en día es conocido como cáncer de piel, bendito sea Dios. La lepra era una enfermedad incurable, bendito sea Dios, por la ciencia médica. Hasta el sol de hoy es una enfermedad incurable, bendito sea Dios, porque, aleluya, hasta el sol de hoy no hay una cura literal para lo que es el cáncer. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces la lepra, mi hermano, era una enfermedad, amén, bendito sea Dios, que cuando pasaba o salía a las personas, estas personas, aleluya, se ponían, bendito sea Dios, en un estado crítico, donde literalmente la misma ley, aleluya, mandaba a dichas personas apartarse del pueblo por su condición, amén.
aquí esta historia, hermanos, de María y Aarón, vemos de que comienza, hermano, con una murmuración. Comienza, mi hermano, con una crítica contra el siervo Moisés, aleluya, el siervo de Jehová. Porque la historia aquí comienza diciendo de que María y Aarón habían, bendito sea Dios, ellos habían hablado contra Moisés porque había tomado una mujer cusita, que era una egipcia, bendito sea Dios. Y dice la palabra del Señor, hermano, gloria a Dios, que ellos empezaron a murmurar, ellos empezaron a criticar a Moisés, no sabiendo el grave pecado que era esto, bendito sea Dios. Porque la crítica, aunque parece ser inocente, es un pecado, hermano, grave ante los ojos de Dios. La murmuración es un pecado grave ante los ojos de Dios. Amén, bendito sea Dios. Es tan grave como la fornicación, la hechicería, la brujería, el adulterio. Amén, es un pecado, mi hermano, que ante los ojos de Dios es algo digno de muerte, bendito sea Dios. Aarón y María, bendito sea Dios, habían levantado, aleluya, contra Moisés, diciendo supuestamente era porque tenía una mujer cosita. Cuando leemos, hermano, el contexto, bendito sea Dios, nos damos cuenta de que literalmente, aleluya, no era porque tenía una mujer cosita. ¿Por qué razón? Porque en la misma ley, en la palabra de Dios, no había por ningún lado, aleluya, una ley donde prohibía que podía un hombre no podía casarse con una mujer cusita. Entonces no había razón por qué Aarón y María tenían que murmurar en contra de su siervo Moisés. Bendito sea el Señor, amén. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces tenemos cosas, hermano, aleluya, que murmuramos de ellos cuando realmente la situación no es esa, o la causa que provoca la murmuración no es meramente lo que estamos hablando, sino que estamos buscando una forma de disfrazar lo que verdaderamente estamos sintiendo. Amén. María y Aarón estaban sintiendo algo mucho más diferente. Aleluya, que aleluya, ellos estaban resentidos o molestos porque Moisés tenía una mujer cusita. No, el problema era de que ellos, hermanos, estaban molestos por la relación que tenía Moisés con Dios. Ellos estaban molestos por la comunión que tenía Dios y Moisés, bendito sea Dios. Por eso cuando ellos se levantaron y hablaron, lo primero que dijeron: ¿acaso solo a través de Moisés ha hablado Jehová? Dando a entender de que ellos veían como Dios, aleluya, tenía una comunión mejor con Moisés que con ellos. Y esto les parecía algo no agradable, porque ellos como que no estaban satisfechos con la, aleluya, la obra que le había encomendado el Señor. Amén, bendito sea Dios. Y ellos, hermanos, levantaron calumnia, levantaron murmuración en contra de Moisés, pero disfrazado. Y Dios estaba escuchando todo. Sin embargo, ellos pensaron de que Dios no estaba escuchando. Amén. Por eso la misma Biblia enseña de que nosotros, hermanos, donde quiera que nos metamos, bendito sea Dios, no podemos escondernos de los ojos de Dios. Amén. Ni una palabra que nosotros digamos, ni siquiera dentro de nuestro corazón, escapa del oído del Señor. Él conoce los pensamientos, dice la Biblia, y Él discierne, aleluya, el corazón. Aleluya, Dios conoce al hombre y la mujer, hermano, sin que nosotros hablamos lo que hay en nuestro interior. Y María y Aarón tenían algo a su interior que ellos querían disfrazar con algo diferente. Bendito sea Dios. Ellos querían criticar, alabado sea Dios, porque esta mujer era cosita. Sin embargo, el problema era de que ellos, hermanos, querían hacer entender al pueblo de que el único usado no solamente era Moisés. Y esto es porque ellos de repente querían, mi hermano, la atención que Moisés tenía delante del pueblo. Y esto no es así, gloria a Dios. Cada quien debe de aprender a fluir en el área en donde Dios le haya puesto. Bendito sea Dios. Nunca debe de desear algo más de lo que Dios te ha dado, porque esto te puede llevar a pecar contra Dios. Amén. ¿Por qué? Porque vas a llegar un día a querer hacer competencia con las personas que están en un nivel quizá más alto que tú, bendito sea Dios, en cuanto a la comunión con Dios. Amén. Porque en cuanto a la salvación, ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero Dios siempre escoge una persona, amén, para que guíe al pueblo.
Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos dijeron esto, amén, en contra de Moisés, la Biblia especifica algo de Moisés. Y dice la palabra que Moisés era un hombre, el hombre más manso en toda la tierra. O sea, Moisés era muy humilde. A Moisés no le movía cualquier cosa. Yo me imagino que Moisés se dio cuenta, bendito sea Dios, de que María y Aarón habían murmurado contra él. Y la Biblia tuvo que decir, era tan manso que Moisés lo dejó pasar. Bendito sea Dios, Moisés no lo hizo caso. Pero hay alguien que está, alabado sea Dios, delante de Moisés, que no permite ninguna cosita como esa. Bendito sea Dios. Puede ser que el pastor o puede ser que el líder soporta o tolera algo que a Dios no le agrada, pero nada de lo que a Dios no le agrada le pasará por alto. Amén. Tarde o temprano Dios llamará la atención de las personas que quieren pasarse de listo, porque muchas veces, hermano, queremos comprar, alabado sea Dios, los hombres que Dios ha puesto por delante para que nosotros vivamos un tipo de vida, aleluya, como nos da la gana. Bendito sea Dios. Una vida, mi hermano, doble, inconstante, y pensar de que esa forma podemos lograr, alabado sea Dios, agradar al Señor. Pero hay alguien más grande que el hombre de Dios. Hay alguien más grande que el pastor. Había alguien más grande que Moisés, y ese era Jehová de los ejércitos. Y quizás Moisés dejó pasar por alto la crítica de Aarón y María, pero Dios no lo permitió así, porque ante los ojos de Moisés eso pudiera parecer algo muy pequeño, pero cuando Dios se fijó en él, Dios dijo: están criticando a mi amigo. Dios dijo: están criticando a mi siervo fiel. Amén. Oiga lo que dice. Y aquel varón Moisés era muy manso, más humilde que todos los hombres en la tierra. O sea que no había hombre más humilde que Moisés en la tierra. Luego dijo Moisés a Aarón, Jehová a Moisés y a Aarón y a María, que salieran aleluya, del tabernáculo. Dice la Biblia, relata que, bendito sea Dios, la nube se puso en la entrada de la puerta cuando Jehová descendió. Y empezó Dios a traer a luz, amén, bendito sea Dios, todo lo que ellos habían hecho, porque habían criticado al hombre de Dios. Ahora, Dios le dijo: mira, si cuando yo me revele a uno de sus profetas, será por visión y por sueños. Amén. Pero con mi siervo Moisés así no será así. Con él hablaré cara a cara. Bendito sea Dios. Y no, aleluya, Dios le dice en otra palabra, y no por enigmas. Amén. Sino que yo lo voy a hablar a él claramente, abiertamente. Bendito sea Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios terminó de hablar y corregir el acto pecaminoso de estos hombres, dice la palabra del Señor, amados hermanos, de que Dios, la nube, se fue, aleluya, de aquel lugar. Amén. Y cuando la nube se fue, lo interesante es, hermanos, dice la Biblia que cuando la nube de Jehová se apartó del tabernáculo, María se puso blanca como la nieve de la lepra. Y lo que me llama la atención, que todo el tiempo mientras el nube estuvo ahí, la lepra no le había salido. Hasta que se apartó la nube, aleluya, la lepra apareció. La lepra simboliza el pecado, sea pequeño o sea grande. Ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Pero mientras la presencia de Dios se mantiene en un lugar o en una persona, va a haber ausencia de lepra. Pero hasta que la nube se apartó, la lepra se le manifestó a María. El pecado se dio a luz, el pecado salió, porque eso es lo que hace, alabado sea Dios, hermano, cuando la presencia del Señor se aparta de una persona. El pecado salió a luz, la lepra. Y dice la palabra del Señor que María era blanca como la nieve y Aarón la miró y he aquí que era leprosa blanca. Y lo que me llama la atención era que los dos la criticaron. Los dos criticaron a Moisés, pero la lepra solo le salió a María. ¿Por qué razón? Porque hay dos tipos de lepra. Hay una lepra que se ve
y hay otras que no se ve. Hay una lepra que está externamente, que uno lo puede ver, y hay lepras que mucha gente tiene escondido dentro de su corazón. Esto no significa que Aarón no era culpable. Esto no significa porque Aarón era el favorito de Jehová. Esto no significa porque Jehová había pasado por alto la crítica de Aarón. Era porque Dios, hermano, una de las razones por qué la lepra no le salió a Aarón, le voy a leer aquí porque es enseñanza, amén. En Levítico, bendito sea el Cordero de Dios, capítulo 13, bendito sea Dios. Dice la palabra del Señor: Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, oiga bien, estas son leyes acerca de la lepra. Amén. Estas son leyes acerca de la lepra. Dice: y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, aleluya, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. O sea, toda persona que presentaba síntomas de lepra tenían que llevarlos y presentarlos ante los sacerdotes. Y Aarón era el sacerdote juntamente con sus hijos. La razón por qué Dios no permitió que la lepra de Aarón se manifestó era porque, aleluya, Aarón era el encargado de inspeccionar a los leprosos más bien. Por eso dice la Biblia que cuando Aarón miró a María, él se dio cuenta inmediatamente que era lepra que ella tenía, porque a eso Dios la había encomendado, bendito sea Dios. Pero la lepra, bendito sea Dios, de Aarón no había salido, era porque había un pueblo que estaba delante de él, a quien Dios, aleluya, estaba cuidando. Y esto da a entender muchas cosas, porque hay mucha gente hoy en día que están pecando ocultamente y piensan de que Dios no lo está viendo porque no saca a luz su pecado. Amén. Pero Dios, hermano, muchas veces, incluyendo pastores, incluyendo líderes, están viviendo una vida bajo, una vida en la oscuridad, pecando, mi hermano, pensando de que Dios lo ha pasado por alto. No, lo que pasa es de que Dios no lo saca a luz por misericordia a un pueblo que haya ahí. Y por esta razón hay mucha gente que están viviendo leproso dentro de los altares. Hay gente, mi hermano, viviendo con lepra, queriendo, gloria a Dios, señalar el lepra de otro. Por eso hoy el tema hay dos tipos de lepra. Está el lepra que se ve y está el lepra que no se ve. Y hay un día, dijo Jesús, que no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Amén. Tarde o temprano la persona tiene que manifestar lo que está ocultando en el corazón. Amén. Esa lepra que tenía Aarón ahí estaba. Lo que pasa es que como él era el sacerdote, Dios no permitió que la lepra le saliera a él. No por acepción de persona, no porque él lo amaba más, era porque había un pueblo que estaba delante de Aarón. Y por eso muchas veces la gente practica el pecado y piensan que engañan al pastor, que engañan a los líderes, engañan a los hermanos. Y por eso hay gente que ni siquiera hay que calentar la cabeza con ellos. El que quiere vivir una vida agradable ante los ojos de Dios, que lo viva. Y el que quiere vivir una doble vida, que lo vive. Al final, al quien vamos a dar cuenta es a Dios. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque a Dios, hermano, nada se le pasa por alto. Y la misma Biblia dice que hay pecados que van a ser manifestados aquí en la tierra, y hay otros pecados que van a ser manifestados allá en el cielo. La lepra, dice la palabra, que Dios, hermano, le dio una ordenanza a los sacerdotes, a Aarón, a sus hijos, que cuando alguien traera señal de lepra, llaga en su piel, lo tenían que traer allí. Y si dice la Biblia que si la mancha era blanca, rojiza, hinchazón, dice la palabra, y si los pelos, aleluya, donde estaba la mancha eran blancos y la llaga era más profunda que la piel, dice que llaga de lepra es. Y el sacerdote lo declarará inmundo. ¿Y qué se hacía con los leprosos? ¿Qué se hacía con los leprosos? Esto es lo que se hace con la gente
que vive revolcándose en la lepra. Escucha bien, la lepra es el pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 4. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profundo que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerará al llagado por 7 días. O sea, esto es un tipo de observación, porque hay personas que de repente da señales. Hay personas que de repente da como que, aleluya, señales que tiene la lepra, y muchas veces no lo es. Por eso no hay que juzgar a la ligera. Dios le decía, encierra los 7 días para ver si realmente es lepra o no. Póngalo bajo observación. Por eso, mi hermano, dentro de la iglesia, cuando las personas que participan de los altares de Dios están presentando caracteres, actitudes, aleluya, que no están de acuerdo con la palabra de Dios, todo el derecho tiene el sacerdote, el pastor, de ponerlo bajo observación para ver qué es lo que está pasando con la persona. Si realmente anda en pecado o simplemente está en una situación que de repente, aleluya, está reflejando actitudes no normales. Amén. Pero dice la Biblia que tiene que ponerlo bajo observación. Siéntalo por una semana. Si en esa semana sigue con lo mismo, siéntalo por otra semana. Y si en esa otra semana manifiesta que realmente no era porque tenía lepra, entonces vuélvalo a dar su lugar. Porque dice la palabra que se sacaban los leprosos del pueblo, los sacaban. Los leprosos no podían vivir entre el pueblo. Los leprosos no eran, aleluya, apartados de la presencia de Dios. Los leprosos no podían participar de nada de lo que se trataba culto a Dios. No podía. Ellos eran excluidos. Amén. Por eso, aunque el leproso habita dentro del pueblo, hermano, no se disfruta de la presencia de Dios, porque la misma lepra aleja la presencia. No permite que la presencia de Dios, aleluya, alabado sea Dios, aleluya, arropa su vida, porque prefiere la lepra en vez de disfrutar en la presencia de Dios. Amén. Y muchos lamentablemente están como en lepra de Aarón. Lo tiene por dentro. Es fácil señalar la lepra que le salió a María porque era visible. Es fácil conocer mucha gente, porque a veces uno mismo, desde los altares, uno mismo predicando, mira los drogos, mira los alcohólicos, mira los prostitutas, mira este, mira el otro, y en los altares hay un sinnúmero de pecadores. Pero lo que pasa es que ellos se disfrazan con ropas. Ellos se disfrazan con cánticos, con palabras, con mensajes. Se disfrazan, gloria a Dios, con una apariencia, pensando que ante los ojos de Dios se va, aleluya, aleluya, a pasar por alto lo que están haciendo. Sin embargo, mi hermano, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, esto es lo que va a cosechar. No oiréis, dice, Dios no puede ser burlado. Amén. Todo lo que nosotros hacemos en lo oculto, un día va a salir a luz. El problema no era por la mujer cusita de Aarón y María. El problema era la autoridad de Moisés. Ellos querían ponerse en el mismo lugar que Moisés. Y ellos empezaron a murmurar, para que ven y sepan, hermano, lo terrible consecuencia hay cuando uno critica a un hombre o una mujer de Dios. Una persona que Dios ha elegido para ser pastor, una persona que Dios ha elegido para ser pastora, y alguno levanta calumnia contra esa persona, levanta crítica con esa persona, inmediatamente se le viene lepra encima, sea visible o sea no visible. Hay mucha gente que han caído muertos, hay mucha gente que han caído miseria, hay mucha gente que su lepra ha sido visible, pero hay otros que su lepra será manifestado en el último día de juicio. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos criticando a los pastores, piensan que así van para el cielo y no se dan cuenta de que allá arriba no podrá entrar los maledicientes. No van a entrar, ni los chismosos ni los maledicientes podrán entrar al reino de los cielos, ni uno. Entonces piénsalo bien antes de criticar a un hombre de Dios. Piénsalo bien antes de hablar mal de un hombre o una mujer de Dios.
Porque inmediatamente Jehová le va a poner lepra si no cuida la lengua. Por eso la Biblia habla de la lengua. La lengua es uno de los miembros más pequeños, sin embargo contamina todo el cuerpo. Amén, porque el hombre no sabe refrenar su lengua. Amén, alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Para predicar no sirve, para cantar a Dios no sirve, pero para chismear y para criticar, ahí sí sirve. La lengua no se cansa de hablar. Y así hay muchos, lamentablemente, criticando y señalando a los hombres de Dios y esperando que Dios le aplaude. Esperando que Dios le aplaude. Le puede aplaudir el pueblo, porque siempre hay un pueblo rebelde. Siempre hay un pueblo que no quiere sujetar al pastor. Siempre hay un pueblo que no quiere, bendito sea Dios, porque dice: a mí Dios también me revela, a mí Dios también me habla, a mí también Dios me da mensajes, a mí también Dios me da visiones y sueños. ¿Y qué importa si Dios te da visiones o revelaciones? Lo que importa, mi hermano, es vivir bajo la ordenanza de Dios. El que se revela a la ley de Dios, ese va a caer por su rebelión, va a caer por su pecado y va a terminar con lepra. Sea visible o sea no visible. O sea no visible. Hay dos tipos de lepra. Dice la palabra que cuando parecieran con lepra, eran sacados del pueblo, apartados. Nadie le podía dar de comer. Nadie le podía tocar. Si el leproso se sentara aquí, ahí no se podía sentar otro, porque si sentara ahí, iba a ser inmundo también. Si un leproso usara ese silla, un hombre de Dios después no podía usar esa silla, porque Dios lo contaba como contaminado, inmundo, por sentar en lugar de los leprosos. No se podía. Los leprosos eran aislados en una habitación solo. Si tenía familia, ya no podía estar con su familia. Si tenía hijos, ya no podía estar con su hijo. Usted no ve hoy lo que la lepra del pecado está haciendo con muchos hombres y muchas mujeres. ¿Cómo los tiene separados, alejados de su familia? ¿Cómo lo tiene la lepra? Apartados, tirados en la calle. ¿Cómo lo tiene la lepra? Alejado de la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace. Lo excluye de la bendición de Dios. Y dice la Biblia que hasta que esa persona era sanado, podía volver al pueblo. Podía volver a entrar. Oiga lo que dice el verso 5. Y al séptimo día el sacerdote lo mirara, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido a la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al séptimo día, si el sacerdote lo reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido, amén, en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestiduras, amén, y será limpio. Bendito sea Dios. O sea, de que la observación era para que asegurar que la persona tenía lepra. De repente, si no era lepra, entonces solo tenía que lavar su vestidura y volverse a su lugar. Pero no podía apartarse de ahí sin antes el sacerdote reconocerlo. Ahora, esto tenía que hacerlo el sacerdote Aarón, a su nombre. Aarón observaba a las personas, porque para eso Dios ha puesto los pastores. Por eso Dios ha puesto los líderes. Y a veces hay cosas que, aunque nosotros queremos hacernos de la vista gorda, como dicen, no se puede. Porque hay comportamientos que las personas muchas veces tienen. Hay actitudes que las personas muchas veces tienen. Y hay que corregirlo, hay que exhortar. Hay que decirlo, arrepiéntase. Hay que decirle al pueblo, hay que corregirse. Hay que mejorar nuestros caminos. Porque si yo como sacerdote estoy viendo la lepra y no la señalo, no la declaro,
entonces estoy rebelando contra la misma palabra de Dios. Entonces yo también ando leproso, pero lo que pasa es que mi lepra no se ve, porque la lepra está adentro. Esa lepra de temor y miedo, de que si lo hablo así se me van a ir todos. Si lo hablo así se van a ir y no van a volver. El que quiere salvar se va a volver, y el que se quiere perder se va a ir. Así de sencillo. Porque cualquiera que no le gusta la verdad de la palabra es porque no se quiere salvar, y punto. Por eso Dios le dijo a su profeta: usted ve y profetiza mi palabra. El que quiera oír, que oiga, y el que no, pues que no oiga. Pero habla tú, hijo de hombre, mi palabra. Y muchos de los pastores hoy en día tienen miedo de denunciar la lepra. Ellos conocen los leprosos que tienen en los altares. Ellos conocen los leprosos que tienen dentro de la iglesia. Por eso hoy en día están los mensajes, hermano. Esos tipos de mensajes que la gente lo arma con el fin de no confrontar el pecado de la gente. Un mensaje, alabado sea Dios, un mensaje, mi hermano, emocional. Un mensaje donde yo, en vez de que la gente sienta, bendito sea Dios, aleluya, confrontado en su pecado, lo que sienten es ganas de seguir haciendo lo que están haciendo. Sienten ganas de seguir pecando, porque piensan que nadie lo está viendo. A veces hay gente, hermano, escúchame bien con mucho cuidado, porque hay que saber cuándo es que Dios que está hablando. Porque Dios no habla a lo loco. Dios solo tiene una boca. Porque muchas veces la gente se pone a profetizar a lo loco. La gente se pone a hablar a lo loco. La gente empieza a hablar y a hablar, bendito sea Dios, dando bendiciones. Que yo veo cómo Dios te trae esto, yo veo cómo Dios te está bendiciendo, y no sabiendo que las personas viven una doble vida. No sabiendo que las personas son leprosos por dentro, y diciendo de que Dios dice que te va a promover. ¿Cómo que Dios va a promover a un leproso? El leproso no se promueve. El leproso se saca del pueblo hasta que se limpia. El leproso se le exhorta y se le dice: hay que arrepentirse y lavar su vestidura, lavar su lepra. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero yo no entiendo cómo hoy los profetas, hermanos, están promoviendo a los leprosos. La Biblia habla de un leproso llamado Naamán. Amén, que su lepra era visible. Pero dice, la Biblia habla le exalta. Dice que este Naamán era un hombre grande delante de su Señor. Era un hombre, mi hermano, que era grandemente reconocido, porque dice que Jehová, aleluya, había dado victoria a través de él para su rey, para su pueblo. Dios le había, aleluya, ayudado para que él, bendito sea Dios, fuese victorioso en muchas batallas. Pero dice la palabra del Señor en cuanto a este rey. Vamos a leerlo en Primera de Reyes, bendito sea Dios. Primera de Reyes, aleluya, a su nombre. Bendito sea Jesús. O Segunda de Reyes, creo que sí, Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, dice, era varón grande delante de su señor. Uno, era varón grande delante de su señor. Era de alta estima, no era cualquiera. Y lo tenía en alto estima. Dos, lo tenía de alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Oiga, 3. Este era hombre valeroso en extremo. 4. Pero leproso. O sea, de que todo lo bueno que se había hablado de Naamán al principio, cuando llega la situación de la lepra, opacó a todo lo demás. Opacó que era de alta estima, de que era grande delante de su rey, de que Jehová le había entregado victoria para su pueblo. Todo se opacó cuando manifestó que era leproso. Por eso, por muy exitoso que sea el hombre, la mujer, por muy prosperado que sea el hombre, la mujer, si tiene lepra, de nada le sirve.
Por eso yo escuché una vez una persona le dice que de qué le sirve tener unción y no tener, aleluya, dinero. Yo digo, ¿de qué le sirve tener dinero y no tener unción? ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente con dinero y leproso, pero tú no puedes tú no puedes tener unción y ser leproso. ¿Cuántos alaban al Señor? Tú puedes ser prosperado, pero leproso. Tú puedes ser reconocido, pero leproso. La gente te puede conocer en las calles, en las redes, pero leproso. Y de nada sirve que ser reconocido por los hombres, por los reyes, por los presidentes, si eres un leproso ante los ojos de Dios. Porque mucha gente tiene apariencia de piedad. Mucha gente parecen cristianos. Mucha gente parecen predicadores, mucha gente parecen pastores, pero no son nada más que leprosos delante de Dios. Nada más que leprosos. Parecen adoradores, parecen cristianos. ¿Sabe por qué? Porque hay un corazón perverso, un corazón que ama el pecado, un corazón que no puede dejar de pecar, no puede soltar el mundo. Un corazón orgulloso. Porque ese era el problema de Naamán. Y la mayoría de esta gente piensan que lo de Dios se puede comprar. Por eso, bendito sea Dios, Pedro le tuve que reprender duramente a un brujo del diablo. Porque le dijo a Pedro, cuando vio que ellos ponían la mano y oraban por la gente, dice que hablaban nuevas lenguas, recibían el Espíritu Santo. Y el brujo ese vio que cuando Pedro lo hizo, dijo, wow, Pedro, dice, ese poder sí es grande. ¿Cuánto? ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tengo que diezmar? ¿Cuánto tengo que ofrendar? ¿Cuánto tengo que dar para que ese poder se me pase? Este poder no se compra con dinero. Este poder no se compra con apariencia. Esto se compra con arrepentimiento, con un verdadero reconciliación con Dios. Esto no se compra con dinero. Por eso cuando Naamán quiso llevar, dice la Biblia que llevó como 10, bendito sea Dios, 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro. Dice la palabra que llevó como 10 mudadas de vestidos. Este hombre llevó millones, miles, para pagar al profeta por el milagro. Y cuando llegó ahí, él pensó que el profeta, porque como era orgulloso, como era valeroso y la gente lo conocía como un grande, como la gente lo conocía, por eso hay mucha gente que están pereciendo por falta de humildad. Hay mucha gente, mi hermano, que están pereciendo porque no son humildes. Que el diablo lo tiene sufriendo, el diablo lo tiene como títere, el diablo, mi hermano, lo da por todos los lados y no pueden hacer nada, lo tienen leproso y no se pueden limpiar. ¿Por qué? Es porque son orgullosos. Y dice la Biblia que Naamán llevaba todo este dinero, y cuando llegó, él pensó que Eliseo iba a salir a armar un show, porque como era el gran Naamán, valeroso, en alta estima, que había tenido tanta victoria, que salvó a Siria, él pensó que el profeta iba a salir a hacer show con él. El profeta mandó un criado: dile a Naamán que vaya y se zambulle 7 veces en el Jordán y su piel será limpio. Y aquel se puso bravo. Yo pensé que el profeta iba a salir y alzando las manos y haciéndolo así, iba a poner sus manos sobre el lugar y iba a orar y iba a ser restaurado, iba a ser sanado. Yo pensé que iba a ser un espectáculo. Así es la lepra, así mucha gente son leprosos porque son espectaculosos. ¿Sí? Porque solo quieren show. Solo quieren show, bendito sea Dios. Por eso la lepra no se les pega. Amén. Mucha gente que no, usted mira, hasta hay gente que no buscan los predicadores y los pastores humildes para que le hagan una oración. Ellos quieren buscar los grandotes ahí, los grandotes que supuestamente le va a venir y le va a exaltar. Y así hay muchos que se creen también grandotes, que no les gusta, bendito sea Dios, que un hombre ahí que
apenas vive día a día, le venga y le ora para que Dios lo sane. Por el orgullo de la lepra. Y dice la palabra que cuando lo mandó se enojó, pero yendo en el camino dice que sus criados le dijeron: bueno, Señor, ¿acaso si el profeta te hubiera dicho haga algo grande, no lo hubieras hecho? ¿Por qué entonces no hagas lo que te está mandando a hacer? ¿Por qué no ir, bendito sea Dios, al río y zambúllese y serás limpio? Porque si era algo grande donde ibas a estar delante de todo el mundo, lo ibas a hacer. Sus mismos criados lo corrigieron, lo reprendieron, porque ellos conocían el altivo que era. Le gustaba ser visto por la gente, le gustaba que la gente lo admirara. Entonces dijeron: si lo hubieran mandado aleluya, delante del público, ibas a ir. Pero como te están mandando al río Jordán, en el agua todo chalcoso, no quieres ir. Pero vete. Y el hombre fue, zambulló y su piel fue restaurado. La lepra se le fue por la obediencia que hizo. Pero lo que me llama la atención que cuando regresó, dice la palabra que trajo los presentes, le dijo: hombre de Dios, toma. Le dijo: líbrame Jehová. Vive Jehová y vive mi alma, que yo no tomaré nada, ningún presente de ti. Porque lo que es de Dios, hay que hacer entender a la gente que esto no se compra con dinero. Hay que hacer entender a los impíos que en la iglesia, la palabra, la salvación no se compra con dinero. Por eso aquí a ningún impío le vamos a decir: diezme aquí y Dios te va a bendecir. Que el impío, si quiere ser bendecido, que se arrepienta de su pecado. El que quiere ser bendecido, que se arrepienta y que se limpia de la lepra del pecado. Porque nadie diezmando y ofrendando se va a salvar. Para poder salvarse hay que arrepentirse del pecado de la lepra. Y Eliseo le dijo: yo no quiero ese dinero, déjalo ahí. Pero había un leproso en este escenario que su lepra se veía, pero había otro leproso que su lepra no se veía. Y sabes, el leproso que tenía la lepra que no se ve era el mismo criado de Eliseo, Giezi, el criado de la profeta. Por eso hay gente que por mucha comunión que tenga con el pastor, que con el líder, con el hermano, con la pastora, con que si esa persona no se arrepienta, no se va a salvar nada. A su nombre. Esto no se trata de que porque yo estoy con el hombre de Dios o yo estoy con la mujer de Dios es que yo. No, si no se arrepienta, no se va para ningún lado. El mismo criado, Giezi, dice la Biblia que cuando él vio que Eliseo no tomó el presente, dijo: wow, mi señor Eliseo ha estorbado a Naamán, no tomando de él presente. Vive Jehová y vive mi alma, que yo correré a él y voy a pedirle que me dé presente. Y se fue. ¿Y sabe qué hizo? Le fue mintiendo. Le fue mintiendo. Mi siervo, mi señor me mandó que llegaron dos caminantes, dos hijos de los profetas de la tribu de Efraín. Dice que si le podés dar un talento de plata, un vestimenta para ellos, dice, y dice que Naamán alegre dijo: no toma uno, toma 2 talentos de plata y vete en paz. Y se lo dio. Y Giezi venía con su lingote de plata, alegre con su vestidura. Wow, culminé. Dios mío, salí con la mía, estoy rico, tengo plata ahora. Y así hay mucha gente con sus pecados chineando. Después de cometerlo, nadie me vio. Ay, yo voy a salir con la mía. Ay. El pastor no sabe nada. Él piensa que yo estoy loco, que yo estoy loca. No, es que nadie aquí nadie está loco. Aleluya. Porque sabes que ante los ojos de Dios no hay nada que se queda en lo oculto. Engaña a quien quiere. Engaña al hombre, engaña a la mujer, pero a Dios nadie lo va a engañar. Y ese iba alegre, tranquilo, yo voy a salir con la mía. Llegó a su tienda todavía y logró guardar y esconder sus cositas. Porque hay gente que no le basta, amén, pecar, sino que peca y esconde el pecado. Hasta del mismo Dios, no lo confiesa. No lo confiesa. Pecan y no lo confiesa. Y ese lo escondió.
Y solo llegó a Eliseo, le dice Eliseo, ay, ¿de dónde viene? ¿A dónde te fuiste? No, Señor, yo no he ido a ningún lado. Si yo he estado aquí con usted, no escuchaste las joyas allá en la cocina que yo estaba limpiando allá, que yo estaba en el patio allá barriendo y yo no fui para ningún lado. No fuiste a ningún lado. ¿Acaso no estaba contigo mi corazón? Cuando fuiste corriendo detrás del hombre de Dios, cuando bajó de su carro a recibirte y le dice, ¿acaso es tiempo de tomar dinero? ¿Acaso es tiempo de tomar ovejas, vacas? Aleluya, ovejas, amén, tierras, campo. A veces, o sea que, ¿será que es tiempo para eso? No, no es tiempo para eso, porque lo de Dios no se compra ni se vende. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le dice, por cuanto has hecho esto, la lepra de Naamán se pasará a ti. La lepra de Naamán dice que Giesi salió de ese lugar blanco como la nieve, porque la lepra de Naamán se le pasó. Ve, la avaricia, porque ese es el pecado que tenía Giesi, avaricia. ¿Usted sabe cuántos ávaros, hermano? ¿Cuántos ávaros hoy hay en día? Bendito sea Dios. Amadores del dinero, amadores de lo material, y piensan que andan bien delante de Dios. Escúchame con mucho cuidado. Y esto yo les voy a predicar mientras Cristo nos da la oportunidad de predicar. No ame al dinero. No ame a lo material, porque el dinero no tiene nada que ver con la bendición de Dios. El dinero no tiene nada que ver con la bendición de Dios. Que hay gente que no tiene nada que comer, pero está más bendecido que los multimillonarios, porque tiene la paz de Cristo. Tiene más paz, aleluya. Tiene la bendición de Dios. Y hay muchos cristianos alcahuetos, torcidos, hermanos, deseando, codiciando lo que tiene el joven rico. ¿Usted sabe lo que dijo Jesús? Porque un joven rico se quería pasar de astuto y le dijo, Señor, pero ¿qué debo de hacer para poder entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, bueno, usted sabe, usted es judío, usted de Israel, usted conoce los mandamientos, guárdalos. No mentirás, no adulterarás, no fornicarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Usted lo sabe. Honra a tu padre y a tu madre, usted lo conoce. Y el joven astuto le dijo, Señor, pero yo he hecho todo esto. Todo esto lo he hecho. He guardado desde mi niñez. Oiga bien, como muchos cristianos que piensan porque tienen 30 años en la iglesia ya lo saben todo. Y están más perdidos que un piojo en la peluca de un calvo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Están más perdidos, mi hermano, aleluya, que cualquiera, bendito sea Dios, porque tienen 30, 20 años en el evangelio. Yo soy anciana, yo soy anciano, anciano y anciana tal vez de edad, amén, pero en conocimiento no tiene nada, de revelación no tiene nada, porque sigue pecando ocultamente, pensando que a Dios lo está engañando. Cuando alaban al Señor, que hay gente que tiene 50 años dentro del evangelio y no tiene ni la mínima capacidad de aconsejar a un nuevo creyente, no lo tiene. ¿Cómo lo va a tener? Si tiene tanto tiempo en el evangelio, pero nunca da testimonio, porque siempre anda leproso. Hello. Anda leproso. ¿Y qué consejo le va a dar un leproso a otro leproso? Límpienos. ¿Cómo se va a limpiar? Si aquel necesita ayuda, y también el que está diciendo, por eso Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque si un ciego te guía, usted y ese ciego se va para el hoyo. Por eso nadie que no tenga salvación puede ofrecerla. ¿Quién va a ofrecer lo que no tiene? ¿Quién va a ofrecer? Es como un brujo ofreciendo prosperidad. Es como un brujo ofreciendo, quiere dinero, y lo llama. Mucha gente, cristianos perversos, llaman los brujos. Voy a pegar hoy la diaria, dice. Brujo mayor, ¿qué número compro? Sí, cristianos comprando diarias porque no confían en Dios. No confían en Dios.
Y es pecado ante los ojos de Dios. ¿Qué número va a pegar? Y el brujo le dice, bueno, aquí, yo creo que el 06. Compra el 64, compra y los locos ahí comprando y comprando y comprando. Amén. Y cuando gana brujo ahí, y si gana, porque hay veces que pega, porque el diablo es padre de toda mentira. El diablo es un mentiroso, un astuto. Dice que la Biblia que él viene vestido como ángel de luz. Y si él viene vestido como ángel de luz, ¿cuánto más su ministro? ¿Cuántos alaban al Señor? Y él viene y pega y ahí mandan su tarifa. Amén, su parte, su comisión, porque el brujo cobra su comisión. Y ahí lo manda, tenga su comisión. Para la próxima, en el loto, ahora vamos a pegar, brujito. Que el Señor reprenda al diablo. El Hijo de Dios no depende de la diaria ni del loto. Nosotros dependemos de la gracia de Cristo Jesús. Nosotros dependemos del Dios que provee. Del Dios que provee de Él. Y el brujo dice, yo te voy a hacer próspero. Visita la casa del brujo y usted va a ver. Visítalo, va a ver, ¿no? Los brujos viven mi alma adora, si tiene agua para beber es mucho. Brujo vive más miserable que el mismo diablo y andan diciéndole a la gente, venga que te voy a bañar con el agua viní, y arrastra con todo y arranca marido. Amén, bendito sea Dios. Y te voy a bañar con la ruda, porque hay gente cristiana hasta que se pongan ruda en su casa, de que para que la suerte venga la ruda y la sábila. Amén, con esa misma sábila un demonio le van a dar en la cabeza, bendito sea Dios, porque a los demonios no se corre con ruda ni con sábila, es por el poder de la sangre de Cristo Jesús. No por remedios de brujos ni del diablo, es por el poder de la sangre de Cristo. Como dijo un varón ahí, es que nosotros creemos en Jesús, pero también en la ruda, porque usted no cree en Jesús nada. Usted es un hijo del diablo, un perverso. Porque todo aquel que cree en ponga la fe en cualquier cosa fuera de Dios, hermano, no es hijo de Dios. Así de sencillo. Aunque vista como cristiano, aunque habla como cristiano, aunque dice que es cristiano, no es nada. Es un leproso más, apartado del pueblo porque le gusta la lepra. Le gusta la lepra. Aquel joven rico, no, yo desde mi niñez he guardado. Y el Señor le dijo, pero te falta una cosa. Astuto, culebra. Porque usted cree, hay mucha gente que se cree en la culebra del huerto del Edén. Sí, a Eva engañaron, pero al hombre ni a la mujer de Dios no lo van a engañar. Peor a él. Amén. Y el Señor le dijo, pero te falta uno. Vende todo lo que usted tiene. Venda todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígame. Y aquel se fue para atrás, pero ¿cómo así? Si yo soy dueño de un negocio, yo soy mercader, yo soy prestamista. Usted sabe cuánto dinero tengo que devolver. Amén. Los pastores prestamistas, bendito sea Dios. Porque hasta eso, hay tantas cosas, mi hermano, que si, mira, los hablo aquí, bendito sea Dios, amén, y por las redes mucha gente lo van a ver y van a decir, para esa iglesia nunca me voy. Pues que no venga, porque aquí no queremos gente que quiere vivir en lepra. Aquí lo que queremos es gente que se quiere salvar. El que se quiere vivir en lepra, pues hay una tierra especial para ustedes. Hay un lugar apartado, aislado para los leprosos. Pero para los que quieren ser limpios, también hay un lugar. Y es la casa de Dios. Sí, porque hay unos que miran y escuchan los mensajes, ahí no voy ni loco, pues que no venga. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque le gusta estar en esos lugares donde le dice, ahí tú está bien, que tu vestimenta no es nada, que tu forma de ser no es nada, vista como el mundo, anda como el mundo, ponga tu bikini, ponga tus pantalones, ponga tu, alabado sea Dios, tus pantalones apretados, póngase tu maquillaje, póngate de todo, que eso no es nada. Así andan los leprosos. Y ahí, esas iglesias, ahí le encanta ir la gente. ¿Por qué? Porque ellos no quieren limpiarse de la lepra, ellos no quieren quitar el lodo porque son cerdos. No le gusta quitar el lodo. El cerdo no le gusta quitar el lodo. ¿Te has visto un cerdo que le gusta? Un cerdo no le gusta estar limpio. El cerdo no le gusta estar limpio. El cerdo siempre quiere estar sucio. Y así hay mucha gente que quiere ser cristiano, pero revolcado en la inmundicia, revolcado en el pecado. El evangelio no es relajo, mi hermano. El evangelio no es relajo. Y hay tiempo para todo.
Este mensaje hoy, grábalo en el corazón. Bendito sea Dios, porque no todos los días vas a corre y unción. No todos los días va a haber solo adoración y alabanza. Va a haber días que la palabra de Dios nos va a venir y nos va a dar como martillo. ¿Por qué? Porque no nos gusta, porque no, nos odia, no. Porque nos ama. Pero qué lástima ver que cuando Dios nos da duro para que nos enderecemos, ponemos cara de cebra, hipopótamo, bravos, porque no quieren que nadie nos diga nada. Naamán se puso bravo cuando Eliseo le dijo: ve y lávate, sucio. Y aquel se puso bravo, ¿cómo que? ¿Y acaso las aguas de allá de Farfar y los ríos de Damasco no son más limpios que el Jordán? Y este me está diciendo que vaya al Jordán. Y entonces, y así muchos no se quieren dejar limpiar. Y eso es que su lepra se ve. Cuanto más los que tienen lepra que no se ve. Pero aquí adentro la lepra que se ve y la que no se ve se manifiesta. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene lepra que se ve y hay otros que tienen que no se ve. Usted quiere ver que la lepra que no se ve se manifiesta. Quita la miel, quita la dulzura y empieza a reprender y exhortar y vas a ver. Hello. Pero qué silencio, como dijo Gigi, parece que pasó un temporal. Bendito sea Dios. Pero bendito sea la palabra de Jehová, porque esta es la palabra que da vida. Esta es la palabra que nos mantiene caminando derecho delante de Dios. Y este hombre, dice la palabra que quiso comprarlo. Y ese al final fue leproso. Se fue el leprosito, blanquito. Si era negrito, fue mi hermano, salió como esta camisa, blanquito, lleno de lepra. ¿Por qué? Avaro, amador de dinero. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Un cristiano no puede amar más al dinero que a Dios. Un cristiano no puede amar más al material que a Dios. Por eso hoy en día hay una multitud de cristianos prosperados, pero miserables. Hay multitud de cristianos con dinero. Y no estoy diciendo que es malo, lo que estoy diciendo es que muchos lo obtienen porque en verdad su corazón no está inclinado a Dios. Muchos tienen mucho, pero lo que pasa es que están como la iglesia de la Odisea. No tenemos necesidad de nada. Tenemos vestido, tenemos de esto, aquí no necesitamos nada. Hasta que apareció Jesús, se dio cuenta de la realidad. Y por eso en muchas de esas iglesias, en muchos de esos pueblos, nunca sale a luz la realidad, porque Jesús no va a esos lugares. Porque hay altares que son de Dios y hay altares que no son de Dios. Y Dios no visita altares que no son de Él. Entonces, ¿quién va a hablar si Dios no está ahí? Entonces, están ahí pensando que Dios está ahí. Están todos leprosos, están todos. Y apareció Jesús y le dijo: wow, tú dices que no tienes necesidad de nada, eres rico, pero yo veo de que tú eres un miserable, un pobre, desaventurado, ciego. ¿Quieres ser rico? Le dije al Señor: compre de mí oro fino, oro puro. Si quieres ver de verdad, ven, compre de mí colirio para tus ojos, para que pueda ver. ¿Y usted sabe cuál es el colirio? Esta palabra. Venga, consiga, porque la palabra es la que abre los ojos del hombre, por la revelación del Espíritu Santo. Pero esa lepra, mientras no le es manifiesto la revelación de la palabra, no se le va a quitar. Hay dos tipos de lepra. La Biblia relata otra historia de otro leproso. Y dice la palabra en Marcos capítulo 1, verso 14, verso 40, dice que un hombre leproso
aislado, apartado de todo el pueblo, solo, porque eso es lo que trae la lepra, soledad. Te mira gente que se sienten solos dentro de la congregación. Yo miro que todo el mundo crece y yo no. Yo miro que todo el mundo recibe y yo no. Me siento solo. ¿Y qué será? Eso es lo que hace la lepra. Lo aísla, lo separa, lo trae soledad. La lepra del pecado. Y aquel hombre solo allá, pero aquel hombre escuchó que Jesús iba pasando. Salió corriendo y le dijo: Señor, si tú quieras, límpiame de mi lepra. Se humilló, se arrepintió, rogó al Señor, y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Para que nosotros sepamos de que el deseo de Dios es de que no haya leproso dentro del pueblo. Llegue leproso, pero salga limpio. Pero cuánta gente entra con lepra y sale con lepra. Años entra, sale, entra, y la lepra nunca se le quita, porque no se humillan. No se humillan. Y mientras no hay humillación, no hay sanidad de esa lepra. Aarón y María, cuando la presencia de Jehová se apartó del tabernáculo, María se puso blanco y Aarón solo la quedó viendo. María, Dios mío. Como él ya conocía la lepra. Y él pensando, yo me imagino, porque él sabía también. Cuando él vio este asunto, dice la Biblia que fue donde Moisés: Señor mío. Ahora ya no es un cualquiera, porque hablaba de Moisés como que era un cualquiera. ¿Acaso Dios solo habla a través de Moisés? Pero cuando la lepra le cayó encima, ahí sí dice: mi Señor. Y mucha gente por eso así vienen humillados a la iglesia. El pastor, ayúdame. Por eso la gente que nos critica allá, que dice que estamos locos, que estamos tuertos, que estamos hermanos medio locos, que estamos disparados, esa misma gente después viene corriendo a la iglesia buscando oración. Esa misma gente que critican a los pastores, esa misma gente que critican a los hombres y mujeres de Dios, son los mismos que después andan buscando oraciones. Porque ellos no critican porque creen que lo que hacemos es locura. Ellos critican porque quieren hacer lo que nosotros hacemos, pero lo quieren hacer revolcándose siempre en el pecado. Quieren alabar a Dios, pero revuelto en el pecado. Quieren sentir en presencia, pero revuelto en el pecado. Quieren la bendición de Dios, pero revuelto en el pecado. No, el leproso no es así. Ni la lepra que se ve, peor la que no se ve. Porque la que no se ve es peor todavía. Porque por eso dice Dios que la lepra, cuando había señal de que era lepra, era cuando la llaga comía más adentro que la piel, dando a entender que la lepra carcome. La lepra come. La lepra, mi hermano, es como comején. ¿Usted conoce el comején? El comején no come por fuera de la madera, come por dentro. Esa madera puede parecer por fuera muy nuevecito, original, bien hechito, pero el comején lo puede tener por dentro destruido. Y así hay muchos cristianos de apariencia, parece que estén bien, parece que tienen a Dios, parece, mi hermano, que están en las nubes ya arrebatados casi, bendito sea Dios. Parece que ya están allá en el cielo por su apariencia, pero por dentro el pecado lo está carcomiendo. Así como el comején come la madera, que esa madera usted le pone un pesito y se quiebra todo. Y por eso no puede soportar el peso de la gloria de Dios, porque si le cae encima lo va a quebrar en pedazos, porque por dentro está calcomido por el pecado de la lepra. Está calcomido ya. Entonces le dice: cuando esa lepra, ese pecado, esa llaga empieza a comer por dentro, decláralo inmundo, apártalo hasta que se limpie. Y había muchos que murieron con la lepra, porque la lepra nunca se les sanaba. Nunca. Si no era por Dios en su misericordia sanándolo. Así como hoy en día dice la palabra que esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Él tiene misericordia.
Si nosotros no queremos, hermano, bendito sea Dios, vivir una vida de apariencia, escúchame con mucho cuidado, porque aquí podemos congregarnos todos los días de culto, aquí podemos cantar todos los días, aquí podemos predicar. Yo puedo predicarle todos los días, todo el año, yo puedo predicarle, pero si no se limpia de la lepra, escúchame bien, si la trompeta suene no se va para ningún lado. Y esto yo se lo tengo que decir rígido, tosco, como quiera que sea, se lo tengo que decir. Con la lepra no se va para ningún lado. Con el pecado no se va. Y nosotros predicamos que Cristo viene en cualquier momento, podemos ser arrebatados, puede ser mañana. Y la pregunta del millón es: ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando limpiar esa lepra? ¿Qué está esperando? Que sea demasiado tarde. Jesús está pasando. Sea sabio como aquel hombre que cuando escuchó que Jesús iba, salió corriendo, le dijo: Señor, aquí está mi oportunidad. Esta es mi chance, límpiame de mi lepra. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Esas lepras, hermano, ya estoy terminando, bendito sea Dios. Amén. Porque solamente mira cómo se fue el tiempo. Wow, yo siento como que tengo media hora. Bendito sea Dios. Solo quiero manifestar a través de la palabra unos cuantos versos aquí. Bueno, unas cuantas características de la lepra interna. La lepra de que no se ve. Yo mencioné una de ellas, que es la avaricia que tenía ella así. Amaba mucho el dinero. Y hay gente que no puede ser cristiano porque el dinero no lo deja hacer. Yo le decía el domingo, hay mucha gente que no puede servir a Dios porque dicen: ¿y mi trabajo? ¿Y mi trabajo? ¿Hay tu salvación? ¿Y mi trabajo? ¿Y quién me va a dar de comer? ¿Y quién es el que va a servir? ¿Al pastor o a Dios? Porque hay gente que todo lo quieren echar sobre el pastor. No, el pastor tiene que mantenerme. Si yo salgo de mi trabajo, que me mantenga. Es que a Dios es que tú estás sirviendo. Nosotros extendemos el brazo hasta donde puede. Pero hay gente que no solo quiere el brazo, quiere los dos. Y si es posible, hasta las dos piernas también quiere. ¿Cuántos alaban al Señor? Alábalo si puede. Pero la fuente de toda nuestra providencia se llama Dios. Jesús le dijo a Pedro: no hay ninguno que han dejado madre, padre, hijos, esposa, tierra, casa, por causa de mí, que no va a recibir 100 veces más. El joven rico no fue bendecido. Jesús dijo: cuán difícil es entrar un rico al reino de los cielos. Es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos, porque el rico no quiere dejar para recibir, y ni siquiera los pobres quieren dejar para recibir, porque el rico ama su dinero que ya tiene y el pobre ama el dinero que no tiene. Aman el pecado y no quieren soltar para Dios poder dar. Jesús dijo: wow, qué difícil será. No significa que no va a haber. Hay muchos ricos que van a salvarse, muchos ricos que se van a salvar, pero no todos. Por eso dijo: cuán difícil es que un rico entre al cielo. Qué difícil es. Aquel dijo: no, Señor, yo tengo mi negocio, yo tengo tanto dinero, ¿qué voy a hacer? Venda lo que tiene, dáselo a los pobres. Si usted dice que guarda los mandamientos, si usted dice que desde niño guardó los mandamientos, pues cúmplalo. Porque el primero es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo es semejante a Él. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero él no amaba a su prójimo porque él no tenía el valor de vender lo que tenía para dar a su prójimo. No lo amaba. Entonces estaba falto en una. Y la Biblia dice: el que falta en una es culpable de todas. Entonces este tipo no podía entrar.
Por eso Pablo le dijo a Timoteo, tenga cuidado de ti mismo. Porque hay muchos que vienen así, agarran los sobres así, hay muchos que agarran los sobres y van desde los pastores y le dicen, pastor, ore por mí. Aquí tiene algo para ir de vacaciones. Aquí tiene algo para que salga al mall, ore por mí. Y le ponga los sobres en la mano, pastor, haga esto por mí. Usted nunca trata de comprar al hombre de Dios. A menos el que no es vendido, al que no es vendido. Porque si lo hace con el vendido te va a agarrar la ofrenda y te va a decir, gracias, vamos a orar por usted, no se preocupe, bendito sea Dios. Pero si lo tratas de hacer con aquel hombre, bendito sea Dios, amén, que yo creo, yo soy uno de ellos, amén. Si lo tratas de hacer, en vez de, bendito sea Dios, tomarle la ofrenda y mandarle así, le va a tomar la ofrenda, pero también le va a reprender. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, le va a corregir. Escúchame bien, ¿por qué? Porque el hombre de Dios tiene que hacer entender al pueblo que esto no se compra con dinero, con plata. Amén, si usted quiere la bendición de Dios, arrepiéntase, límpiase de la lepra. Hermano, lo que hay que hacer es apartarse de las cosas que verdaderamente lo está separando de la presencia y de la bendición de Dios. Sepárese de él. Sepárese de él. Estaba Naamán, estaba este hombre, otro hombre leproso. Habían otros 10 leprosos que Jesús sanó a los 10. A los 10. Pero solo uno regresó a darle gracias. O sea que desde los 10, usted mira que mucha gente pasan a los altares y se reconcilian. Perdóname, Señor. Te acepto y te recibo. Escribe mi nombre hace la oración. Y solo salen de esa puerta y ya se le olvidó lo que le dijo a Dios aquí. Se van, se alejan y van y empiezan a hacer lo mismo que hacían antes. Empiezan otra vez a beber, empiezan otra vez a fumar, empiezan otra vez a criticar, a chismear. Amén. Y así se le olvidó. Y así como se le olvidó cuando pasó la puerta, la lepra se le volvió a pegar al pasarle la puerta. Así mero. Así mero. Por eso entran leprosos y salen leprosos. Entre los 10, uno regresó y le dio gracias a Dios. Esto significa que solo uno siguió sirviendo. Porque el malagradecido no agradece lo que Dios hace por ellos. Y yo le voy a decir algo. La gente que no se arrepienta de verdad son malagradecidos con Dios. ¿Sí? Sí, por esto yo no estoy de acuerdo con aquellos predicadores y pastores que dicen los impíos son más agradecidos con Dios porque ellos son fieles con la obra. Siempre mandan sus sobrecitos de que para la iglesia. O sea que la iglesia que es un cajero, un ¿cómo se llama este lugar aquí donde? Un cooperativa. ¿Qué es la iglesia? Un recibidor de diezmo y de ofrenda y que ofrenda y diezma y que su alma pues vea cómo se resuelve. La iglesia está para salvar almas. No para estar engañando a la gente para que la gente le dé dinero. Y esto es algo que yo, mi hermano, aborrezco, se lo digo porque, y usted lo ha notado porque lo he mencionado más de no sé cuántas veces, porque lo aborrezco. Cuando escucho a gente, mi hermano, predicando ese evangelio de prosperidad, no sé, me da rabia, en verdad. Porque ese es un evangelio que está engañando a mucha gente y lo está llevando al infierno. Lo está llevando a la perdición. Y mientras sigamos aquí, ese evangelio, olvídese que no lo escucha. Amén. Y si lo escucha el que lo predica, pues olvídese que no vuelve a subir aquí. No vuelve a agarrar micrófono. Porque aquí no predicamos, aquí predicamos ama a Cristo primero. Quiere las bendiciones, quiere las prosperidades, busca el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. El apóstol Pablo fue tan claro y dijo, mira, teniendo sustento, teniendo abrigo, ¿estás contento con esto? Teniendo que comer todos los días,
teniendo un techo que cubrir la cabeza para que cuando llueve usted no se moja, se alegre. Porque hay muchos que ni siquiera tienen eso. Contento con esto, pero hay otros que no. Bueno, esa es su lepra. Amén. Y que el Señor los ayude. La palabra del Señor hace manifiesto, mi hermano, muchas condiciones. Bendito sea Dios del estado del hombre cuando está afectado por una lepra invisible ante los ojos de los hombres. A veces eso puede ser rencores, raíces de amargura, falta de perdón. Amén. Críticas y chismes que hacen en los secretos. También malos pensamientos. Lepras que no se ve, pero tarde o temprano pagará por él. Porque mi hermano, ante los ojos de Dios, todos somos desnudos. Todos somos desnudos. Y la única solución de ser libre de la lepra del pecado es a través de la sangre de Cristo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. La única forma es esa. De nada nos sirve hacer culto aquí hasta que Cristo venga si no hay arrepentimiento de pecado. ¿De qué nos va a servir? De nada. Si se quiere salvar, nos vamos a limpiar. Hay que tener cuidado. Hay dos tipos de lepra. Esto es más extenso. La verdad que no le he tocado todo. Pues el tiempo no nos va a dar. Amén. Pero